Atención, locos del fútbol. Preparados para la exclusiva que va a reventar el mercado de fichajes y que os va a dejar con la boca abierta. Lo que vais a escuchar a continuación no es una simple noticia, es un terremoto de magnitud 10 en la escala Richter del fútbol mundial. ¿Creíais que lo habíais visto todo? ¿Que ya nada podía sorprendernos? Pues agarraros fuerte, porque la información que tenemos en nuestras manos es un boom de dimensiones planetarias que va a reescribir la historia del FC Barcelona. Esto es el inicio de una nueva era, un culebrón con giros inesperados y un protagonista que ya ha roto el silencio con unas declaraciones explosivas. Bombazo mundial. Nico Williams, el Rayo del Athletic, llega al Barcelona. ¿Su pase está en duda? Sí, y revelamos los requisitos secretos que harían posible este sueño. Durante meses, las portadas de los diarios deportivos han estado plagadas de nombres, rumores y especulaciones sobre posibles refuerzos para las bandas del Barcelona. Se hablaba de extremos habilidosos, de jóvenes promesas, de jugadores de renombre mundial. Pero mientras la prensa y los aficionados se desgañitaban con conjeturas, en las más profundas sombras de los despachos, se gestaba la operación más sorprendente y audaz de la temporada. El secreto mejor guardado acaba de ser revelado, y el impacto es brutal. Y es que, damas y caballeros, no estamos hablando de un simple fichaje. No estamos hablando de un jugador más que viene a rellenar una plantilla. No. Estamos hablando de un extremo eléctrico, de un puñal incansable, de un talento extraordinario que ha decidido dar el salto definitivo a la élite mundial y cambiar la historia del Barcelona para siempre. Pero su llegada no será sencilla. Hay obstáculos, requisitos y cosas que tienen que pasar para que este sueño se haga realidad. Prepárense para grabar a fuego el nombre que va a resonar en cada tertulia deportiva, en cada conversación de bar, en cada rincón del planeta fútbol desde este mismo instante. El nombre que va a generar una intriga sin precedentes y a desatar la euforia culé mientras sume en la desesperación a los aficionados del Athletic Club. El nombre de Nico Williams. ¿Quién es Nico Williams y por qué su llegada al Barça es el golpe maestro que revolucionaría la liga? Para aquellos que aún no están familiarizados con la velocidad del rayo y la magia en los pies de Nico Williams, permítanme ilustrarles. Nico Williams no es un extremo cualquiera. Es un puñal inconformista, un talento generacional con una capacidad de desborde y un 1 contra 1 que quita el hipo. Su velocidad endiablada, su habilidad para el regate, su visión de juego y su capacidad para generar peligro desde la banda lo convierten en un arma letal para cualquier defensa. Su potencia y su descaro a pesar de su juventud le han convertido en una de las mayores sensaciones de la liga y de la selección española. Los ojeadores de todos los clubes poderosos del mundo, desde la Premier League hasta el Real Madrid y el PSG, lo venían siguiendo con lupa desde hacía varias temporadas. Informes confidenciales, viajes en secreto para presenciar sus partidos, reuniones clandestinas con su entorno. Todo valía para intentar convencerlo. Se hablaba de ofertas mareantes, de cláusulas de rescisión que se antojaban inabordables, de una lucha encarnizada entre los gigantes por hacerse con sus servicios. Pero el Barcelona, con una astucia y una ambición dignas de una operación de espionaje de alto nivel, ha movido ficha en silencio, y ha asestado un golpe letal e inesperado al mercado de fichajes, dejando a todos sus rivales con la miel en los labios y la boca abierta. El momento de la verdad. Nico Williams rompió el silencio. ¿Su fichaje está en duda? Sí, pero revelamos los requisitos secretos para que sea una realidad. Y aquí viene el bombazo mundial, la explosión mediática que ha resonado desde las entrañas de los despachos más blindados del Camp Nou hasta los titulares de todos los medios de comunicación del planeta. Justo cuando la tensión era máxima, cuando los rumores se multiplicaban como setas después de la lluvia y la afición culé clamaba por refuerzos de peso, la noticia ha saltado. Nico Williams ha roto el silencio. Sus declaraciones, en un entorno íntimo pero revelador, han confirmado el interés y, lo más importante, sus propias condiciones para que el sueño se haga realidad. Prepárense para esto. Agudicen sus sentidos. Porque lo que se ha confirmado es mucho más que un simple interés.
Es una declaración de intenciones de Nico Williams, un golpe de autoridad en el mercado, un movimiento maestro que demuestra, de una vez por todas, que el Barça está de vuelta en la élite y dispuesto a competir, de tú a tú, por los mejores talentos del fútbol mundial. Pero ojo, su pase está en el aire. Y la información que ha dejado a todos boquiabiertos, la que va a retumbar en los oídos de Florentino Pérez, de los directivos del Athletic, de todos los magnates y directores deportivos del fútbol mundial, ha sido esta: Nico Williams quiere jugar en el Barcelona. Pero su llegada está en duda y depende de condiciones clave. Estos son los requisitos y cosas que tienen que pasar para confirmar este suceso histórico. El Barça debe cumplir con su cláusula de rescisión íntegra y garantizarle un proyecto deportivo sólido y un rol protagonista. Ha llegado el momento de la verdad. El Barça lo tiene en su mano. ¿Cómo hacer posible este fichaje explosivo y cumplir los requisitos? ¡Bom! Ahí lo tienen. La noticia que va a paralizar el mundo del fútbol y a generar un debate sin fin. Nico Williams con el deseo de jugar en el Barcelona. ¿Se imaginan la cara de los directores deportivos de los clubes rivales al escuchar esto? ¿Se imaginan la euforia desatada en Barcelona, que ya sueña con una delantera de ensueño con el extremo vasco? Esto no es un rumor, amigos. Esto es una realidad incierta pero al alcance de la mano. Una realidad millonaria que exigirá sacrificios y movimientos estratégicos. Pero, esperen, no tan rápido. Aunque el deseo del jugador es claro y el Barça tiene la prioridad, la intriga es máxima. ¿Cómo logrará el Barcelona una operación de esta magnitud, cumpliendo la cláusula de rescisión en su actual situación económica? ¿Qué estrategia utilizarán para convencer al Athletic, que no quiere desprenderse de su estrella, y asegurar el aterrizaje de Nico? Se habla en los círculos internos del club de la necesidad de una venta importante, quizás de algún jugador de la actual plantilla, para poder hacer frente a la cláusula de rescisión de Nico Williams, que se estima en una cifra cercana a los 60 millones de euros. Una cantidad considerable que pone a prueba la capacidad económica y la astucia negociadora de Laporta y de Co. Además, el Barça deberá presentarle a Nico un proyecto deportivo claro y ambicioso, donde se le garantice un rol protagonista y la oportunidad de luchar por títulos importantes desde el primer momento. La directiva culé, liderada por Joan Laporta y de Co, debe trabajar en las sombras como auténticos maestros de la negociación, cerrando un acuerdo que muchos daban por imposible y que implicará sacrificar a algún otro jugador para hacer sitio a esta joya. El efecto dominó desatado. ¿Cómo afecta esto a los grandes de Europa y a las próximas operaciones en el mercado? La posibilidad real de que Nico Williams llegue al Barcelona no solo afecta al club catalán y al Athletic. Esto es un terremoto con réplicas que se van a sentir en cada rincón del continente y que va a cambiar, de forma radical, el panorama de los próximos movimientos en el mercado de fichajes. El interés de Nico en el Barça es la primera ficha de un dominó que ya ha empezado a caer y que generará movimientos en cadena de dimensiones nunca vistas. El Real Madrid, la gran víctima de esta noticia, si se confirma. ¿Cómo va a reaccionar Florentino Pérez y su cúpula directiva? Justo cuando el Real Madrid está en plena ebullición por otros posibles fichajes estelares, el Barcelona les ha asestado un golpe durísimo, apuntando al extremo español más codiciado. ¿Se dará por vencido el Madrid en la carrera por un nuevo galáctico en ataque, o lanzará una contraoferta desesperada por alguna otra estrella de banda para no quedarse atrás y demostrar su poderío? La rivalidad histórica entre Barça y Madrid se eleva a un nuevo nivel de tensión y la guerra de fichajes se recrudece como nunca antes. El golpe moral para el madridismo sería brutal si el Rayo Vasco acaba en el Camp Nou. El Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, el todopoderoso presidente del PSG, acostumbrado a hacerse con los jugadores que quiere a golpe de talonario, ¿permitirá que una joya ofensiva como Nico Williams se le escape de las manos sin haber tenido siquiera la oportunidad de pujar seriamente por él? ¿Veremos una ofensiva sin precedentes del PSG por otro extremo de primer nivel para compensar esta afrenta y reforzar su propia delantera? La humillación para el club parisino sería enorme, y su respuesta podría ser demoledora para el resto del mercado. Los clubes de la Premier League, los gigantes ingleses,
con su enorme músculo financiero y su capacidad para seducir a las estrellas, estaban siguiendo de cerca a Nico Williams y soñaban con su llegada. ¿Cómo encajarán esta noticia el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea? Lanzarán sus propias ofertas astronómicas por los extremos que quedan en el mercado, provocando una escalada de precios sin precedentes y una inflación brutal en las posiciones de banda? El Athletic Club. Para el Athletic, la situación es delicada. Pierden a su estrella más brillante, al jugador que encarna el futuro del club. La frustración y la rabia serán inmensas. ¿Cómo gestionarán esta salida? ¿Recibirán una compensación justa que les permita reconstruir su proyecto? ¿Será la marcha de Nico Williams un punto de inflexión negativo en la historia reciente del club vasco? La tensión es máxima. Los teléfonos de los agentes echan humo. Los despachos de los grandes clubes europeos son auténticos polvorines. Esto es la guerra de las galaxias en el fútbol, y el posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona, con los requisitos desvelados, es el disparo de salida de una era de movimientos sísmicos en el mercado de fichajes, que promete ser la más apasionante, la más impredecible y la más escandalosa de los últimos tiempos. El debate está servido. ¿Es el fichaje que el Barça necesitaba desesperadamente o una apuesta demasiado arriesgada con un sacrificio doloroso? Ahora, abramos el melón del debate, de la intriga y de la controversia. Porque no todo es tan sencillo como la euforia inicial puede hacer parecer. Hay quienes dirán, con total convicción, que este fichaje de Nico Williams es la pieza que le faltaba al rompecabezas del Barcelona, la solución definitiva a sus problemas ofensivos por banda, el talento generacional que garantiza un futuro de éxitos, el líder que guiará al equipo a la gloria. Su juventud, su potencia y su capacidad de desequilibrio lo convierten en un activo invaluable, capaz de marcar una época y de volver al Barça a la cima. Otros, sin embargo, los más escépticos, los que siempre buscan la letra pequeña y los que tienen la calculadora en la mano, dirán que la cifra de su cláusula, unida a la necesidad de posibles ventas para financiarla, es una apuesta demasiado arriesgada y posiblemente desmedida, especialmente en la delicada situación económica que aún atraviesa el club. ¿Podrá Nico Williams adaptarse a la inmensa presión del Camp Nou, a la exigencia de la afición y a la implacable competitividad de la Liga Española en un club de las dimensiones del Barça? ¿Será el sistema de juego del Barça el más adecuado para explotar sus cualidades sin desdibujar su esencia? ¿Dónde reside la verdad en este apasionante debate? Es pura genialidad deportiva de la dirección culé, un movimiento audaz y visionario que demuestra que el Barça vuelve a jugar en la Champions League de los fichajes? ¿O se trata de un movimiento imprudente impulsado por la desesperación y la necesidad de dar un golpe de efecto que podría traer más problemas que soluciones a largo plazo? El debate está servido, y la opinión pública se divide. Queremos vuestras opiniones. ¿Creéis que Nico Williams está destinado a triunfar de forma rotunda en el Barcelona o que el riesgo de la operación es demasiado alto para un club que necesita estabilizarse económica y deportivamente? ¿Fue la cláusula un obstáculo insalvable o una oportunidad disimulada? El desafío culé. ¿Cómo encajará Nico Williams en el innegociable sistema de juego y la sacrosanta filosofía culé? Con el deseo de Nico Williams de jugar en el Barcelona ya no como un rumor, sino como una aplastante realidad confirmada por sus propias declaraciones, la siguiente gran pregunta que se cierne sobre el Camp Nou es crucial. ¿Cómo encajará este talento español en el sistema de juego del Barcelona y en la sacrosanta filosofía culé tan arraigada en el club? El Barça, conocido mundialmente por su ADN de toque, posesión y juego combinativo, exige a sus extremos no solo desborde, sino también participación en la creación y una gran capacidad de asociación. Nico es un extremo puro, un desequilibrante, pero también un jugador que necesita espacios para correr y explotar su velocidad. ¿Podrá adaptarse a la necesidad de participar en la construcción de juego, a la presión alta y a la paciencia en la posesión que exige el estilo del Barcelona? ¿O el equipo deberá adaptar su estilo para maximizar las cualidades de su nueva estrella, quizás con un juego más directo y vertical? El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por el entrenador, tendrá el desafío de integrar a Nico Williams rápidamente, de que se adapte al ritmo y la exigencia del fútbol español y a la inmensa presión de un club como el Barça.
¿Formará una delantera letal con Lamine Yamal, creando las alas del futuro? ¿Será el revulsivo desde el banquillo o un titular indiscutible? ¿O su presencia implicará un cambio más profundo en la identidad de juego del equipo, apostando por una mayor verticalidad y desequilibrio individual? Las opciones son ilimitadas, y el potencial de este ataque, con la posible llegada de Nico, es ahora mismo de otro planeta, proyectándose como uno de los más temibles y rápidos de Europa. La revolución en la delantera culé. ¿Quién se queda y quién más podría salir tras la llegada de Nico Williams? Se avecinan cambios radicales. La posibilidad real de que Nico Williams llegue al Barcelona, con una inversión significativa que sacudirá las arcas del club, no solo refuerza la delantera, sino que también genera una serie de interrogantes cruciales y una verdadera revolución en la plantilla ofensiva. El fichaje de un extremo de su envergadura, con la intención de ser un titular indiscutible, implica que otros jugadores verán su rol y sus minutos drásticamente afectados. Con Nico Williams como el puñal por una de las bandas, la competencia por los puestos de ataque se intensifica de manera exponencial. Jugadores como Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati o incluso Abde verán su estatus amenazado y sus oportunidades de jugar drásticamente reducidas. Habrá más ventas forzadas para hacer caja y liberar masa salarial, tan necesaria para el fair play financiero. Se buscarán nuevas sesiones para aquellos que necesiten minutos y no tengan sitio en la plantilla de Xavi o el futuro entrenador. El posible fichaje de Nico Williams es la primera pieza de un dominó que ya ha empezado a caer y que generará movimientos en el mercado de fichajes de forma inminente, con salidas importantes que podrían sorprender a más de uno y generar un terremoto en la plantilla. La directiva tendrá que hilar muy fino para gestionar la salida de jugadores sin debilitar la plantilla en profundidad, pero la necesidad de hacer espacio, tanto en el campo como en la masa salarial, y generar ingresos es evidente e inaplazable. La posible llegada de Nico Williams lo cambiará todo en la delantera del Barcelona, y el overbooking en la zona de ataque es una realidad que hay que gestionar con maestría y mano izquierda, tomando decisiones difíciles pero necesarias. El futuro del fútbol se escribe hoy. Nico Williams es la pieza clave de un nuevo orden mundial en el ataque y en el Barça. Mis queridos oyentes, estamos siendo testigos de un momento histórico, un punto de inflexión en el fútbol europeo. La voluntad de Nico Williams de jugar en el Barcelona, junto con los requisitos que se han desvelado, no es solo una operación más en el mercado, es un cisma, una declaración de intenciones que va a marcar un antes y un después. Es la demostración fehaciente de que el Barcelona, a pesar de sus dificultades económicas recientes, sigue siendo un gigante en el mercado, capaz de asestar golpes inesperados y de llevarse a las joyas más codiciadas, incluso por encima de los clubes Estado. No hay marcha atrás. La bomba ha explotado, y sus ecos reverberarán por todo el mundo. Nico Williams ha roto el silencio y apunta al Barça, y su posible llegada al Camp Nou va a resonar en cada rincón del planeta fútbol, generando debate y expectación a partes iguales. La intriga es máxima, la emoción está desbordada, y el futuro del Barcelona y de todo el fútbol europeo pende de un hilo, dependiendo de cómo se asienten las piezas tras este posible fichaje bomba que tiene todos los ingredientes para dinamitar el mercado. La llamada a la acción. ¿Qué creen ustedes? Su opinión es más clave que nunca en este debate apasionante. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Es Nico Williams el extremo que el Barcelona necesitaba desesperadamente para volver a reinar en Europa y plantar cara, de una vez por todas, al todopoderoso Real Madrid? ¿Es este posible fichaje una obra maestra de la dirección deportiva de Laporta y de Co., un golpe de genio, o una jugada arriesgada que podría comprometer aún más las finanzas del club? ¿El Barça debería hacer el esfuerzo económico para pagar su cláusula? ¿Quién debería salir del Barça tras la llegada de Nico Williams para equilibrar la plantilla y las cuentas? Déjenos sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. Participen de forma activa en el debate. Queremos escuchar sus voces, sus argumentos, sus pasiones. Porque este es el tipo de noticia que genera conversación sin fin, que provoca polémica, que nos mantiene despiertos hasta altas horas de la madrugada, pensando en el futuro de nuestro deporte favorito y en las implicaciones de un fichaje de esta magnitud. Esto no es un simple fichaje, amigos.
Esto es el inicio de una nueva era en el fútbol mundial, un antes y un después para el FC Barcelona. Y ustedes están siendo testigos privilegiados de ello, en tiempo real. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es solo el principio de una historia que promete ser legendaria. Atención a los próximos días, horas, minutos. Porque cada instante puede traer una nueva revelación, una nueva pista, un nuevo giro inesperado en esta trama fascinante. Y aquí estaremos para contarla en primicia, analizarla en profundidad y debatirla con ustedes, en exclusiva. El fútbol es pasión desbordante, y esto es pasión en estado puro, vivida en directo. Gracias por estar ahí, fiel a la información más explosiva. Sigan conectados, porque la historia de Nico Williams y el FC Barcelona no ha hecho más que empezar, y promete ser épica, un capítulo inolvidable que se escribirá con letras de oro en la historia del fútbol.